Bendito nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que tome su Biblia, vamos a Primera de Corintios capítulo 13. Ya estamos aprendiendo, mientras yo le voy a leer un texto hermoso de la palabra del Señor para usted de regalo, de Proverbios 3, del 3 al 4. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Jesús nos bendiga. Gracias le damos a nuestro Señor porque estamos aprendiendo de su palabra. Primera de Corintios capítulo 13. Amén. Aquellos que no nos pudieron escuchar el día de ayer, estamos trabajando para también subir el audio o achicarlo un poquito menos, achicarlo un poquito más y poder enviárselos por, aún así queda el archivo muy grande, pero se puede enviar por WhatsApp. Si usted quiere, les podemos empezar a enviar por WhatsApp, aunque son grandes, pero me permite, si lo achico un poco, poder enviar los audios. Amén. Eh, Primera de Corintios capítulo 13, por favor, tómelo, búsquelo. Estamos leyendo esto. Cuando el apóstol Pablo, en mi opinión, mi imaginación, cuando el apóstol Pablo se propuso, vio que en Corintios había de todo, pero menos amor del Señor, y había mucho desorden, y había mucho egoísmo, muchas cosas raras que vamos a ir detallando con tiempo. Cuando el apóstol Pablo vio eso, el apóstol Pablo dijo: no, ellos tienen, les voy a enseñar un camino aún más excelente. Y el camino aún más excelente, ¿cuál es? El amor. Y cuando el apóstol Pablo quiso empezar a hablarle del amor, eh, yo pienso que en mi mente él se imaginaba, veía a Jesucristo e iba escribiendo. Veía a Jesucristo y escribía. Iba a Jesucristo o le dictaba a aquel que le estaba escribiendo. Porque él se imaginaba todo esto, después lo vamos a relacionar lo que el Señor es, y se da cuenta que realmente sí, Jesucristo realmente es amor, pero este amor del bueno, este amor de calidad, este amor que es del cual estamos aprendiendo, que es la capacidad personal de un sacrificio por los demás. Amén. Y eso hay que entenderlo y lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hablamos en resumen? ¿Qué dijimos? Primero que todo, que el amor es el sacrificio personal, uno mismo por el bienestar de los demás. Gloria a Dios, que amar no es un acto relacionado con la emoción, sino con la voluntad. Amar a alguien en términos de un acto de sacrificio personal no es de sentimientos, sino que es una determinación de qué es correcto y qué se debe hacer. Es un mandamiento que Dios nos dio, no es una sugerencia, hermano. Yo no digo, mira, si quieres, tú amas, si no, no. Mire, yo tenía un problema, a mí yo no podía abrazar a la gente. Yo me costaba mucho desde chico abrazar a un hombre, no me podía ni tocar a un hombre. Me costó mucho en lo personal sentir el abrazo hasta de mi padre, me costaba, porque yo no, algo raro tenía que no me gustaba. Entonces yo no le podía haber dicho al Señor: Señor, es que no puedo abrazar a las personas, es que no puedo quererles, que usted me hizo así, el Señor sabe, el Señor lo sabe. No, el Señor me manda y tengo que buscar yo hacerlo, tengo que romper yo ciertas barreras. No es que soy muy tímido, ya empiezo con la excusa de Moisés. No, que soy tardo de lengua, o otra excusa. Y eso me va quitando mi bendición. Por eso amar es un sacrificio, es el sacrificio personal, ya, por los demás. ¿Y cómo viene ese amor que es Jesucristo? El amor viene por medio de su Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu Santo, entregamos nuestra vida al control de Dios. Y al control de Dios viene el Espíritu Santo, donde el fruto del Espíritu trae amor. Ya, y ese amor hablamos. ¿Por qué? Porque hay que entender que los hermanos de Corintio no andaban guiados por el Espíritu Santo. Cada uno vivía lo suyo propio, vivían y hacían por sus propios fines, bienestar, no andaban en amor. Ellos querían, luchaban por quién sobresalía más con los dones que tenía. Y hablaba, uno predicaba, otro cantaba, otro profetizaba, y tenían en la media gritadera dentro de reunión y no se entendía nada. Por eso el apóstol Pablo dice: hermano, ¿qué pasa cuando se reúnen? ¿Cómo puede ser que hay canto, hay alabanza, hay tantas cosas al mismo tiempo? Él estaba ordenando, no es como lo ocupamos el texto. ¿Qué hay cuando reunís? Hay alabanza, hay canto, hermano, hay que cantar. No, si hay que cantar, tiene que haber alabanza, oración, ruego, todo, sí. Pero en una reunión no puede estar predicando el pastor y una hermana gritando a todo chancho, o bien fuerte, y otro hermano cantando, y otro. No, ese orden, Pablo, y lo vamos a ir reflejado en los ejemplos que vamos a ir dando. Entonces, Primera de Corintios, quedamos que decía que el verso 1 hablaba acerca de los idiomas, de las lenguas, ya que esas lenguas que hablaba, lengua humana, son los idiomas. En inglés, español, en latín, todo eso, el griego, todo, eran lenguas humanas. Y dimos los ejemplos, Hechos 2, dimos el ejemplo, Hechos 10, donde fue para los incrédulos. Ya, el verso 2 nos hablaba de la profecía, hablamos de lo que era la profecía.
y hablamos que la profecía es palabra de verdad, pero esa palabra de verdad se tiene que entregar con amor, y para hacer eso lo que dice Efesios 4:15, primera parte, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, yo puedo tener la verdad de Dios y puedo tener una revelación de Dios, pero si la entrego a la manera mía, sin amor, no sirve de nada, es puro ruido, de nada, nada soy. Nada soy. Si yo puedo tener profecía, verso 2 dice, si yo tengo profecía, si tengo don de los misterios, don de ciencia, tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase el monte y no tengo amor, dice, nada, nada soy. Entonces, ¿qué pasa? Ruido, nada soy, y después habla acerca de las obras de caridad que se hacen, y que dice, de nada me sirve. Entonces, ¿por qué hablamos de Balaam, que era un profeta que tenía palabra de verdad, y él profetizó acerca de Jesús, dimos los textos, pero él no tenía? Balaam fue profeta que hablaba la verdad, pero no amó a la gente a la cual le entregaba esas profecías. Él no amó, no le importaron las personas, él no se identificó con las personas. A diferencia del profeta Jeremías, que hablamos, él no eligió ser profeta, Dios lo escogió del vientre, cuando él no tenía ni siquiera opinión, Dios lo escogió, pero aún así, él amaba a las personas, le importaba a las personas, y como le decíamos el verso de ayer, que a unos hermanos tanto les gustó, y que hablaba que a él le llegaba a dar taquicardia, porque estaba la gente sufría y no se arrepentía, y venía el castigo, y arrepiéntanse, viene el castigo, y por eso él se lamentaba, por eso es conocido como el profeta llorón. Otro que tampoco se lamentó y que tampoco se desquitó con las personas, sino que amaba a las personas, fue el apóstol Pablo. Dimos ejemplo donde dice, he ministrado con muchas lágrimas. Ahora, en Romanos lloró por Israel, en 2 Corintios capítulo 1 lloró por los cristianos carnales, en Hechos 20 lloró por los maestros falsos, se preocupó, le importó, tenía el equilibrio que Jeremías tenía. Y que Balaam, que aunque tenía palabra de verdad, no tenía amor. Y nosotros, teniendo amor, Dios nos da el permiso legal para entregar palabra de verdad. Y eso hay que anotarlo. Yo tengo que tener amor, y si tengo profecía la puedo entregar. Porque si entrego profecía sin amor, he hecho a perder el mensaje, porque lo entrego mal. Era algo hermoso para la persona y se lo entregué prepotentemente, o se lo entregué con poca gracia, o simplemente no se lo entregué completo, o lo que haya sido, como Balaam, que entregó las cosas, pero a él no le importó. Al contrario, fue arma del enemigo para que 24.000 hombres murieran a causa del pecado que él asesoró al rey cómo atacar y disminuir el pueblo de Israel, y así lo consiguió. Por eso él fue asesinado junto a los reyes. Pero Jeremías, como Pablo, fueron unos ejemplos. Hablamos de qué es lo que era el misterio, y hablamos de profecía, de misterio, del conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dijimos de 1 Corintios 18, 1b. Y hablamos, hay que tener conocimiento, sí. Por eso la Biblia recalca del amor con el conocimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero el conocimiento y la ciencia sin amor no sirve. Hablamos de la fe, el tipo de fe que es expresada en la oración que Mateo, en el libro de Mateo, donde la fe es tener la capacidad de creerle a Dios continuamente. Eso es la fe que el Señor quiere, el don de fe, de creerle, tener la capacidad de creerle a Dios continuamente ante todo sin rendirse. Es una fe a toda prueba. Espera, la fe, el don de fe es esperar, porque confía en Dios, y se denota en su oración que confía en Dios. Y la oración, recuerde que es un contacto vital con Dios. La oración en contacto, dice, puede mover monte, que era una analogía y era una metáfora. No es que físicamente vaya a mover un monte, no, porque eso no digo que no, Dios no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero eso no es necesario, porque Dios quiere mover tu corazón. Y hay muchos que pusieron unos montes en su corazón para que no entrara la palabra del Señor, que el texto que hablamos de Zacarías 4:7, ¿se acuerda? Que decía, cuando tengo el poder de Dios, ¿qué monte se opondrá? ¿El monte de algún rey, de una oposición? No, hermanos, si no tenemos el amor de Dios como la fuerza motivadora en nuestra vida, no somos nada. Aunque tenga profecía, aunque tenga ciencia, aunque tenga misterio, si no tengo el amor de Dios,
no soy nada. Y cuando diga amor o amor de Dios, voy a hablar del mismo amor. Yo no voy a hablar del amor romántico, sentimental, metafórico, el amor temperamental, el amor lindo, lindo, no. Yo voy a hablar del amor de Dios, el amor profundo, real. Ya para que usted sepa, cuando el hermano Juan hable de amor, voy a hablar del amor de Dios, que tiene que ser el mismo amor de Juan, el mismo amor de Jessica, el mismo amor de Rogelio, el mismo amor de Isabel, y ese tenemos que hacerlo. Y decimos, no, si Dios es amor, y yo amo, pero no entendemos, vamos a la profundidad, que es amar. Amén. El capítulo, y ahora comenzamos esta sesión de hoy, el capítulo, ¿qué es lo que dice? Del verso 1 al verso 3, nos habla de la prominencia del amor. La prominencia, ya, porque el título dice la preeminencia del amor, es decir, el amor siempre primero, el amor es primero. Pero la prominencia del amor sobresale, se destaca ante lo que lo rodea. Del verso 1 al verso 3 me habla de la prominencia del amor. Es decir, que el amor tiene que sobresalir, el amor tiene que destacar ante lo que lo rodea. Si te quiero profecía, y esto es lo que nombró el apóstol Pablo, fueron los dones mayores, que eran los dones mejores que procuraban ellos encontrar porque andaban compitiendo. ¿Quién tenía más profecía? ¿Quién tenía más lengua? ¿Quién tenía más fe? ¿Quién tenía más misterio? ¿Quién tenía más conocimiento? Y por eso él empieza a hablar, él empieza a enseñar. Siéntense un momentito, le dijo, ustedes tienen dones espirituales, lo entrega el mismo espíritu, pero ustedes no están andando espiritualmente, ustedes no están andando carnalmente. Entonces, del verso 1 al verso 3 nos habla de la prominencia del amor. Del verso 4 al verso 7 nos habla de las perfecciones y propiedades del amor. Del verso 8 al verso 12 nos habla de la permanencia del amor. Y el verso 13, la preeminencia del amor. Con lo que mismo que empieza, termina. Es decir, el amor después de todo lo que aprendieron, ahora pongan al amor primero. Entonces hemos leído el verso 1 al 3 y lo vamos a leer nuevamente. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. En 1 Corintios, ahí mismo el capítulo 13, el verso 13 dice, el mayor de ellos es el amor. Recalca ahí, ve ahí, 1 Corintios 13, 13. Y ahora dice, el mayor de ellos es el amor. Así termina el capítulo 13. Es decir, el amor primero. Y más que eso, siempre lo más importante, pero dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Todos quieren fe y esperanza, pero es más importante el amor. Mi fe sin amor no sirve. Mi esperanza sin amor no sirve. Es más, lo más, dice, el mayor de esto es el amor, porque el amor es el vínculo perfecto y Dios es amor. Mi fe está basada en Dios. Él es el autor y consumador de la fe, pero mi amor es Jesucristo mismo, es su Espíritu Santo mismo. Por eso el mayor de ellos es el amor. Vamos a la primera de Pedro, por favor, capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro, versículo 4, capítulo 4, perdón, verso 8. Dios nos bendiga y Señor bendiga a todos los que se han ido sumando en este estudio del amor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice así, y ante todo, hermano, eso hay que entenderlo, ante todo, no tiene que haber nada primero que esto. Ante todo, antes que todo, porque algunos dicen antes que nada voy a hablar, no, antes que todo, se dice, ahí está bien dicho, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, no un amor sencillito, un amor simple, ferviente amor. Amén. Jesús nos bendiga, mis hermanos que se han ido sumando, hermanos del Lago Ranco, Jesús te bendiga, hermano Mario, hoy día me he acordado todo el día de usted, Jesús te bendiga, estoy para servirte. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire qué hermoso. Por eso dice, sobre todo, hermano, tenemos que tener amor, pero este amor que estamos aprendiendo ahora, porque el amor es el vínculo perfecto y aprendimos, y el amor cubre multitud de pecados. Avancemos un poquito más en primera de Juan, capítulo 4,
Busca ahí en su Biblia, que suene en la hojita. Primera de Juan, capítulo 4, verso... La segunda parte del verso 8. La segunda mitad del verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8b. Cuando digo B, la segunda parte del verso. Dice así: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Hay que entender, yo leí un poquito del verso 7 en adelante para que entendamos el contexto. Si leemos el 7 y el 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y por qué es importante amar? Porque Dios es amor, pero Dios no es un amor romántico. A veces nos vamos para el amor romántico cuando Dios le dice en su palabra, cuando Jesucristo nos enseña por medio de su palabra y del apóstol, y dice: maridos, amar a vuestras esposas. Él no dice sea más romántico, trátela mejor, abrácela, quiérale, ámele, hágale cariñito, hágale gracia. No dice eso, porque ese es un deber del esposo, es un tema entre ellos dos y es un tema que es, como dice mi hermano, de perogullo, es decir, eso es obvio que tiene que hacerlo. Él dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Dio el amor, dio la vida, los amó a lo sumo, lo amó hasta lo máximo. Y así mismo usted tiene que amar a su esposa, a lo máximo. A eso se refería. Tiene que haber el amor de Dios entre mi esposo y mi esposa. Tiene que haber el amor de Dios entre mi esposo y mi hijo. Tiene que haber el amor de Dios entre yo y así con las personas que me voy relacionando. A medida que el amor crece, ese amor alcanza para todo. El amor cubre a todo el mundo y también cubre multitud de pecados. Gracias, Señor, por eso. Viene con premio. Por eso, hermano, el amor es el cumplimiento de todo. Es el vínculo perfecto y también es el cumplimiento de toda la ley. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 13, verso 8. Vamos a ir lentito nomás, aunque avancemos poco, pero vamos a avanzar bien. Romanos capítulo 13. Ya, yo estoy buscándolo en mi Biblia igual, para darle el tiempo también que usted lo busque. Porque es fácil apurarlos a ustedes si yo lo estoy buscando en una pantalla. Romanos 13, verso 8. Dice, en el nombre de Jesús, Romanos 13, verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Mire, oh, qué rico Jesús, gracias, Señor. Hermana Jessica, hermano Rogelio, hermana Mayra, hermanos que me están escuchando, hermano Rubén, mi hermano Mario allá en Lago Ranco, perdóneme, no tengo deuda con ustedes de dinero, no tengo deudas con ustedes de algo económico, pero les pido perdón porque tengo una deuda de que no les he amado como Dios les ama. Dice la palabra: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Quizás yo le debo eso. Créame que estoy trabajando para conocer el amor de Dios, esas virtudes de Jesucristo en mi vida, para poder entregársela a ustedes y a aquel que lo necesite. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Hermanos, si no nos amamos, ahí no estamos debiendo amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude. ¿Qué decíamos cuando leíamos Primera de Pedro 4:8? Sobre todo tener amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y cuando hablaba de la longanimidad de Dios, longanimidad significa generosidad, nobleza. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender este amor. Hemos hablado que es necesario tener el amor, ¿para qué? Para profetizar, es necesario tener el amor para hablar en lengua, en idioma, es necesario tener amor para todos los dones, o si no, soy puro ruido, entonces no, de nada me sirve y nada soy. Sin amor, ya sabemos que sin amor no podemos hacer las cosas, ¿cierto? Amén, en el nombre de Jesús sabemos eso ya. Lo hemos identificado, que eso es necesario para nosotros, amén, tenemos que tenerlo.
Es importante identificar eso. Y segundo, tenemos que identificar qué es el amor. Ya, sin amor yo no puedo hacer esto, porque sería puro ruido, de nada me sirve o nada sería. Entonces, yo estoy pidiendo dones y no tengo amor. No, Señor, yo quiero primero tener este camino más excelente que dice el apóstol Pablo, ese yo quiero tenerlo primero. Para el don que me dé el Señor, yo aplicarlo con amor. Si me da un don más chiquitito, gloria a Dios, y yo lo voy a hacer con amor, y ese don le voy a sacar lustre, y Dios me va a dar otro don más, porque lo administré también, y otro más, y otro más, y después me va a decir, ven, ven obrera, ven obrero fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, porque esos talentos, esos dones que te di, los multiplicaste, y no te importó que se demoró, no se importó que empecé dándote más pequeño, sino que lo trabajaste, y ahí vino el otro, y es porque eso es lo que quiere el Señor. Si nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas, nosotros limitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros limitamos el poder del Espíritu Santo sin medida en mi vida, con las carnalidades, con la mente humana, la mente mía, mi rebeldía, mis rebeliones, la fortaleza del yo. Con eso lo trazo todo. Y no soy espiritual, por más que diga que soy espiritual, por más que le canto, le adoro, le alabo, danzo, muevo un pañito para allá, un paño para acá, no, sin amor, sin la presencia de Dios en mi vida, sin su Espíritu Santo, de nada me sirve, nada soy puro ruido, y el ruido, créame, que aburre. Es por eso que ya sabemos que sin amor nada de eso se puede hacer, y ahora hay que identificar el amor, pero por eso vamos a empezar con las cualidades del amor. La Biblia nunca define el amor en términos de actitudes, de sentimientos. La Biblia, recuerda esto, la Biblia nunca, pero nunca, en ningún lado, me define el amor en términos de actitudes. Nunca me lo define en términos de sentimientos, como una ideología. La palabra del Señor describe el amor en acción. El amor es acción. Ya, Él dice, si quieres puedes amar. No, ama. Si tú no amas al hermano, tú no amas a Dios. Ama, es un mandamiento, hermano. Si no hemos amado a nuestros enemigos, si no hemos orado con amor por el desconocido, yo glorifico al Señor porque hay hermanas ancianitas, hermanos mayores, que ellos, hermanos sobre todo, hay un hermano que él dejó todo su orgullo de lado y él decía, hermano, yo creía que me la sabía toda la Biblia y me doy cuenta que no sé nada, hermano, yo estoy para que me enseñe. Yo le dije, hermano, me honra, pero yo tampoco sé nada. Clamemos al Señor que nos enseñe. ¿Para qué? Para amarnos más y mejor, con el amor perfecto, con el vínculo, con el amor de Dios que lo une todo. Si yo me uno a Dios, me uno en su amor, y su amor tiene que salirme por los poros. La palabra del Señor describe el amor en acción. Hermano, el amor es una obra. El amor es descrito en verbos. Para que entienda, en verbos. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Así sería grato. Amén. Por eso el Señor Jesucristo nos bendiga. El Señor Jesucristo nos bendiga, el Señor nos ayude. El Señor nos sigue ayudando. El amor es una obra. El amor es descrito en verbos. El amor solo puede ser descrito al observarlo en acción. ¿Ya? No, es que yo te amo, y si no hago nada por alguien que su esposo le diga te amo, mi negrita, te amo, mi gordita, o ella le diga te amo, mi negrito, mi feíto, mi chanchito, mi perrito, mi muñi muñi, como le diga, si le dice te amo, y no se lo demuestra, son puras palabras, y como decía un programa, las palabras se las lleva el viento, porque el amor solo puede ser descrito al observarlo en acción. Aquellos que digan aman, no aman si no hay acción. El amor no es un sentimiento ni una actitud, sino una acción. El amor siempre está relacionado con alguien más, nunca conmigo mismo. ¡Ay, que me amo! Me miro al espejo y me digo, ¡ay, que te amo, Juanito! No, el amor nunca está relacionado conmigo mismo. Siempre está relacionado con alguien más. Y eso entendámoslo, hermano, en el nombre de Jesús. Por misericordia entendámoslo, porque así lo hizo el Señor. Él vino a servir, no a ser servido. Por eso el verso, vamos a 1 de Corintios, volvamos a nuestro texto, lo que estamos leyendo, 1 Corintios 13. Señor Jesús nos bendiga a todos.
y se va a dar cuenta que quizás yo le decía que la amaba, hermano, y en realidad no la amaba, pero ahora estoy aprendiendo a amarlo mejor, estoy amándolo cada vez más, no es un amor pleno, pero para allá vamos. Pues no nos engañemos, no, hermano, yo lo amo, no, pues si no nos conocemos mucho, lo hemos visto 2 veces, y claro, me cae bien, yo lo quiero, tengo un cariño muy grande, pero créame que el amor es mucho más, y lo bueno que Dios nos va a dar ese amor, porque mientras más llegue su Espíritu Santo, porque estamos sacando lo que ya desechamos, lo que nos corresponde, ya nos apartamos del mal, nos apartamos de la suciedad, ahora nos estamos consagrando, estamos aprendiendo del amor para consagrarnos, para apartarnos para Jesucristo, consagrarnos para Jesucristo, apartarnos para hacer el bien, apartarnos para amar, consagrarnos para amar. Por eso estamos aprendiendo a alabar. Hermano, del verso 4 al verso 7 decíamos, habla de las perfecciones del amor. ¿Qué significa las perfecciones del amor? Son las propiedades de este amor. El amor es... Vamos al verso 4, por favor. 1 Corintios 13, verso 4. Vamos a ir deteniéndonos y vamos a ir hablando tranquilamente para que usted entienda. Amén. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude. Amén. El Señor nos pueda, que en realidad, ¿sabe, hermano? El Señor nos está ayudando. Somos nosotros los que tenemos que confiar en el Señor. Porque yo le pido al Señor que me ayude. ¡Hey! El Señor te está ayudando. Te está hablando ahí en tu casa, en tu pieza, en tu dormitorio, en tu camita. Te está dando las herramientas. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos a nuestro Señor. Dice, vamos al verso 4, por favor. Y vamos a leer, vamos a ir detalladamente y le pido que me ponga atención. ¿Ya? Poner atención. De los celulares, dejémoslos de lado, a menos que estemos leyendo ahí, pero búsquelo en su Biblia. Pero vamos verso por verso. Ya desglosamos la primera parte que era la prominencia del amor, es decir, el amor sobresale a estos dones grandes que andaban buscando ellos, que se destaca por sobre eso. Ya hablamos de los primeros 3 versos, ahora vamos al verso 4, dice, el amor es sufrido. Amén. El amor es sufrido. A ver, alguien que tome el celular, que no sea de los que ya yo le he explicado, alguien, ¿qué es para usted que el amor sea sufrido? ¿Ya? Este sufrido viene de la palabra griega macrotumía, ya para que lo entendamos. A veces enredado que me hablan de griego, no, mire, ¿por qué le explico? Porque Corintios fue escrito en griego, fue escrito en esos lenguajes, fue escrito, y los términos que Pablo hablaba eran términos en griego, que especificaban más lo que él quería decir. No lo escribió en hebreo ni en arameo, fue al griego. Ya, la traducción es al griego. Dice, el amor es sufrido. ¿Qué es para usted sufrido? ¿Qué es para usted ser sufrido, sufrida? ¿Qué es para usted? La palabra sufrida, para no abrazarnos tanto en hacer un feedback, que usted me responda y que me dé respuesta, yo le digo, este sufrido, la palabra sufrido viene del griego macrotumía, ya, que significa de una paciencia larga. Significa muy paciente con la gente. ¿Qué significa este sufrido? Palabra sufrido no viene de la palabra el amor hasta que duela, no, si amar no duele. Cuando uno ama no duele. Dios no, Él lo hizo por amor, hasta lo sumo, hasta el final lo hizo. No es de dolor, le doy, que me hace sufrir, pero lo amo. No tiene nada que ver con el sufrimiento humano, corazón, ni sentimiento, no. Este amor sufrido significa sufrir, este sufrido es una paciencia larga, una paciencia muy paciente con la gente, con alguien más. ¿Con cuántos el Señor ha sido paciente? ¿El Señor Jesús ha sido paciente con usted? Hermana Nelly, ¿el Señor ha tenido paciencia a usted? Porque el amor de Dios es sufrido. Él es sufrido. Él tiene una paciencia muy larga. Macrotumía significa una paciencia larga, muy paciente con la gente. Significa tener la capacidad de vengarse, pero nunca querer hacerlo. Amén. Tener la capacidad de vengarse, pero nunca querer hacerlo. Vamos al libro de Santiago, por favor, capítulo 6, y deje el dedito ahí en 1 Corintios. Amén.
En Santiago capítulo 6. Santiago. No, estoy mal, yo me equivoqué. No, es 5. No, no es 6, no tiene 6. Déjeme ver, corroborar que me corrí. Ya, 5, 7. Ya es Santiago capítulo 5, verso 7. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia, tened macrotumía hasta la venida del Señor. Hermano, por eso sufridlo. Sufrirlo es soportarlo, es aguantarlo, es tener paciencia, perdón. ¿Ya? Cuando el Nuevo Testamento habla de sufrido, no habla de dolor, no habla de, ay, que estoy sufriendo, no. Por tanto, hermanos, tened macrotumía, tener paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Por eso Esteban, cuando él estaba ahí lo iban a apedrear, él le pedía, él tenía el poder para desatar, poder para destruir a todos los que iban a empezar a apedrearle. Pero si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 7, si no me equivoco, él les habla y les da un sermón muy grande, extraordinario, hablándole del comienzo, del padre Abraham, de todo detalle con Moisés. Les predicó de todo, lo escucharon hasta el final y tenían más rabia, le llegaban a sonar los dientes. Y lo apedrearon a Esteban hasta matarlo. Esteban tenía la autoridad, tenía poder que Dios le había dado para él haberlo enjuiciado, haberse vengado y haber con el poder de Dios tirar fuego. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Tuvo macrotumía, él fue sufrido, pero no porque sufrió de dolor, él tuvo paciencia con estas personas, porque el amor es sufrido, el amor tiene paciencia larga, el amor de Dios tiene una grande paciencia, no lo voy a saber yo. Es por eso que hay que entender estos conceptos. Pablo dijo que fue característico de su propio corazón. Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 6. Para que entendamos lo que aquí vamos a ir navegando en lo que el apóstol Pablo, que Dios bendiga al apóstol Pablo, es maravilloso, un gran varón de Dios, pero que se informaba y se formaba de acuerdo a lo que el Señor le iba entregando. 2 Corintios capítulo 6, verso 6, que Pablo dijo que fue característico de su propio corazón. ¿Qué fue? Dice así, 2 Corintios 6, 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ahí vuelvo a usar de nuevo la palabra longanimidad, que es generosidad, en nobleza. Amén. Él recibió azote, andó en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Mire, pero también en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El amor sincero que él tenía era un amor verdadero, y ese amor verdadero tiene paciencia con las demás personas. A Pablo, con todo lo grande que fue la mano del Señor, con todo lo que a él lo miraron en menos los mismos hermanos de la iglesia de Corintio, los mismos hermanos de otra iglesia, estos mismos hermanos que tenían a Dios en la puerta y llamando, eran los mismos hermanos que él formó iglesia y después no lo consideraban. Por eso hay que entender cuando el apóstol Pablo habla acerca de algunos versículos y le da cierta intención. Hay que entender esa intención para entender el verso y porque él quiere siempre enseñarle, porque quieren que se salven. El apóstol Pablo dijo que debe de ser característico de todo cristiano este amor, este amor sufrido. Efesios, por favor, capítulo 4, verso 2. Efesios capítulo 4, verso 2. Dice así en Efesios 4, verso 2, que el apóstol aquí, donde el apóstol Pablo dijo que debe ser característico de todo cristiano. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Aquí está la macrotumia, soportándoos, me dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y sabe lo que significa esta palabra, soportándoos? No es que, ay, que te tengo que aguantar, oye, chiquillo, por Dios, oye, que te tengo que aguantar, cabrita, oye, que te tengo que aguantar, hermana. No, este soportarlos es sostenernos, es resistirnos aquí, a sujetarte para que no te caiga, para que no me caiga, es sostenernos, es ser un soporte. Bendito sea Jesucristo, mi Rey.
es el soporte que necesito. Yo no puedo ser el mismo si tú no estás conmigo, hermano. Nos necesitamos. ¿Para qué? Para crecer en amor, en este amor. Soportándonos con macrotumía, con paciencia. Yo te soporto, yo te aguanto, con harta paciencia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tuvo más paciencia conmigo y Dios no perdió la paciencia conmigo. Tenía el poder Dios de tirar un rayo y matarme. Ah, Juan Moya, déjate molestar. Pero no lo hizo. Su amor fue sufrido, su amor fue paciente conmigo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es soportarte, darte mi soporte, para que nos sostengamos en la mano del Señor. Echamos nuestra carga sobre el Señor y Él nos sustenta, Él nos soporta, Él nos tiene fijos ahí. Maravilloso. No sé si usted se goza en su hogar y si no, pero cuando lo entienda más se va a gozar. El amor es sufrido, perfecto. Dios fue paciente, mi hermano. Muy paciente. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 4. Y es para que entendamos por qué vamos a contexto, para que usted, por favor, repáselo. Si quiere que el Señor le ayude, usted repáselo durante el día, si lo está anotando, y ponga al ladito estas mismas frases que yo le estoy poniendo, que decía, Dios fue paciente. Ya, Romanos 2, 4. Dice que fue paciente, vamos a Romanos 2, 4. Y póngale al ladito, Dios fue paciente, y le pone al lado Romanos 2, 4. ¿Para qué? Para que entienda a qué se refiere. Y si el Señor le va entregando algo, anótelo ahí, aproveche y anótelo al tiro. Vamos lo más lento, anótelo, porque Dios le va a entregar cosas, ahora mismo le está entregando cosas diferentes, hermano y hermana. Esa es revelación, esa es una revelación para usted. Y esa revelación, si la tiene en amor, créame que la gloria de Dios va a sentirla usted y la va a sentir la persona a la cual después le comparta. ¿Qué dice Romanos 2, verso 4? Vamos acá, Romanos capítulo 2, verso 4, dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad? Es decir, miras en menos lo maravillosas, grandes que son sus benignidades, su paciencia y longanimidad. Ahí viene la palabra longanimidad de nuevo, acuérdese lo que es. Amén, para que entendamos, porque esa palabra longanimidad sale varias veces en el Nuevo Testamento y no la entendemos lo que es. Longanimidad es generosidad, es nobleza, ¿ya? Es decir, hay gente que mira en menos eso, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oiga, si el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos convence de pecado, es por amor que el Señor hace que te des cuenta que estás en pecado, es por amor que el Señor te puso en tu corazón el querer hacer, porque Dios es el que provoca tanto el querer como el hacer, dice su palabra. Nada es por casualidad, hermano. Hoy día tenía ganas de escuchar palabra de Dios. No, es porque hoy día Dios te está dando una oportunidad para que le conozcas como Él quiere. Pero te aseguro, en el nombre de Jesús, y yo estoy confiado y seguro, y no es para asustarlo, que esta es nuestra última oportunidad de acercarlo como Dios quiere, porque el tiempo es corto. Y aún así tenemos que restaurarnos con el Señor. Me restauro conmigo mismo, perdono cosas que no me perdonaba, tengo que restaurarme con mi familia, tengo que restaurarme con mi iglesia, tengo que restaurarme, perdonar, sanar, desatar, tengo que hacer, es decir, ¿y en qué tiempo? Si el Señor ya viene, apresúrate, pero hagámoslo a la manera del Señor, porque si el Señor nos está enseñando su palabra ahora de esta forma, paso a paso, lentamente, pero con importancia, es porque el Señor nos está dando esta oportunidad. Hermano, la que rechaza la gracia de Dios, hay gente que está rechazando la gracia de Dios, menospreciando su paciencia, y no sabe que el amor tiene paciencia. Hermano, Dios es paciente, por eso hay gente que lo mira en menos, esta paciencia de Dios. No, Dios sabe, no, yo soy creyente a mi manera, no, Dios sabe que yo creo en Él, Dios sabe que le amo. No, si Dios sabe, hermano, ¿cuántas personas dicen amar y no le tienen paciencia al otro? Aman a los ancianos, yo amo a mi abuelito, sí, usted le ama así, pero ya cuando empieza 3 veces a contarle la misma historia, habla siempre lo mismo, mi abuelo, y se va, y lo dejan solo. ¿Le tuvo paciencia? ¿Le tuvo paciencia o no? No, pues, hermano, hay que aprender del Señor.
El Señor sabía, le conocía a toda la naturaleza de todo, pero tuvo la paciencia de escuchar. Le importaba a las personas. Jeremías le importaba a las personas. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, verso 9. Bendito mi Rey, bendito mi Jesucristo. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es macrotumía, sino que es paciente para con nosotros. Paciencia larga, ¿ves? No queriendo que ninguno perezca, hermano. Por eso estás escuchando palabras de hoy día, porque Dios no quiere que perezca. Porque Él te tiene paciencia, Él tiene la capacidad de castigarnos, pero Él no lo hace, porque Él es sufrido, Él es macrotumía, Él tiene una paciencia larga. Gracias, bendito Jesús, por tu paciencia, porque si no hubiese sido por su paciencia, por su gracia, ya hubiese estado muerto, Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, no algunos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor, un corazón dispuesto, un corazón quebrantado, un corazón que lo busca de verdad. El Señor dice que Él no lo echa fuera, Él lo recibe. Por eso Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. La paciencia, hermano, la paciencia soporta las heridas de otros. Entienda eso, la paciencia soporta las heridas de otros. Es un espíritu que nunca se venga. Ese es el Espíritu Santo, donde su fruto es amor. El Espíritu Santo nunca se venga. Por eso, si tú eres de Dios y tienes ese amor de Dios, no tienes que querer vengarte con nadie. Ni siquiera con aquel que pasó el auto, que pasó muy rápido al lado tuyo y te tiró agua o te rayó tu auto. ¡Oh, si lo pillo! Eso es vengarse. No estás teniendo paciencia. Porque este paciente nunca se enoja. Y acuérdese que la paciencia también es fruto del Espíritu Santo. ¿O no? Hermano, la paciencia soporta las heridas y errores de otros. Y la bondad les devuelve obras buenas. Mire, hay gente que me hace cosas malas y yo le tengo una paciencia, yo oro por ellos, y al orar por ellos, le estoy devolviendo en bondad mi obra de orar por ellos. 70 veces 7 tengo que perdonarle. Por eso que dijo Esteban al final: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y cuál era a ser el pecado? Lo iban a apedrear. Usted puede decir: Señor, no le tome en cuenta este pecado, aquel que me hizo esto, aquel que me abusó de niño, de niña, aquel que me golpeó, aquel que me hizo esto, eso que usted no puede perdonar, eso que viene arrastrando años y años y años. Es tiempo que lo desate en el nombre de Jesucristo. Pero con Jesucristo en usted y el Espíritu Santo en usted, sin medida va a ser más fácil, porque este amor es sufrido, este amor es paciente, tiene bondad, soporta las heridas y errores de otros. Y como usted tiene bondad, les devuelve obras buenas. Lo perdona 70 veces 7. Y cuando perdona, hermano y hermana, no le haga más memoria de lo que le perdonó. Oye, ¿cómo yo una vez te perdoné y te acordáis lo que me hiciste y yo una vez te di otra oportunidad? Eso no lo hace Jesús. Ahí no tiene amor usted. Ahí yo no tengo amor. Sigo siendo rencoroso y más abajo vamos a ver que eso no se hace. Yo cuando perdono olvido. Y si me lo hace de nuevo, lo perdono de nuevo. Ah, pero es que hay que ser tonto para eso. No, yo oro al Señor y hago lo que Dios me dice nomás. Y yo busco para la otra, lo conversaremos, pero no, yo lo perdono. Lo hizo, a ver, te perdono, pero él mismo sabe que ya no les presto de nuevo dinero. Porque sé que está mal acostumbrado. Pues ya te lo hiciste sin querer, no quedaste sin trabajo, no tienes cómo pagarme, no te preocupes. Se lo digo por experiencia. Cuando peor va, la gente que te debe dinero se anda arrancando. Entonces yo dice: Señor, perdóname. Y le llama a la persona: no te preocupes, no te escondas. Te perdono la deuda, no me debes nada. Y yo no tenía mucho para comer. Porque lo aprendí. Había que tener paciencia. Había que tener bondad. Porque Jesucristo me hizo borrón y cuenta nueva. Amén. Sigamos con el verso 14 de Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios 13. Dijimos que el amor es sufrido. Ya hablamos de lo que es sufrido. ¿Ya? Ahora dice: es benigno. Vamos a lo que es benigno. Ponga ahí benigno. Número 2, benigno. El número 1 era sufrido.
El número 2 es benigno. Benigno significa bondadoso. Más detallado, benigno es amable, es ser útil. Ser útil, ser bueno. Benigno es ser bueno, ser generoso. Una persona benigna es una persona que se caracteriza por hacer el bien por todos los que le rodean. No discrimina. Él hace el bien a todos. Él es útil para todo. Él es útil con todo. Por eso si yo tengo este amor, haré lo que sea útil para mis enemigos. Para mis amigos y para mis enemigos. Si tengo el amor de Dios, voy a hacer lo útil, voy a ser un instrumento útil para todos. Amigos y enemigos. Y si son enemigos, aquel que es benigno, es útil, les devuelve cosas buenas. Vamos, Romanos 2, capítulo 2, verso 4, por favor. Acuérdense lo que estábamos leyendo, Romanos 2, 4. Porque Dios fue, es y sigue siendo y será paciente. Por eso, volvemos al mismo texto. ¿Para qué no mirar en menos esto? Porque ahora vamos a hablar de la paciencia. En el mismo texto que salía lo otro, salía la benignidad, aquí sale la paciencia. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si ignoramos que en Jesucristo están todas estas cosas buenas, no esperemos ser uno en Cristo, porque estamos desconociendo algo que Él tiene. ¿Y qué es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo? Benignidad, paciencia, longanimidad, que es bondad, generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo, si ignoro su benignidad, su paciencia y su longanimidad, menos las voy a tener yo. Entonces digo, no, yo uno en Cristo, pero si no soy bondadoso, si no soy benigno, hermano, todo tiene que ser según la bondad de Dios. Dios es amable. Vamos al libro de Tito, por favor. Tito capítulo 4, verso 3. Tito, el libro de Tito, capítulo 3, verso 4, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mire, leamos el verso 3 y 4 para que entendamos el contexto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Al decir extraviados andábamos perdidos. Extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, esclavos de suciedad, esclavos de cochinadas y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros. ¿Quién de nosotros que está escuchando no tenía algo de eso? Todos tenían. Yo tenía, Señor. Sí, me pongo en la fila, sí, Señor. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia significa bondad del corazón. Eso significa misericordia, bondad que viene de lo profundo del corazón. Eso es misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué Él me regeneró? Porque yo era un degenerado. ¿En qué sentido? No, pervertido, no. Porque cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció y ya fue derrotado por Satanás, Satanás degeneró todo el proyecto de Dios. Eso era su imagen y semejanza, y ahora Adán quedó solamente a su imagen, porque la semejanza a la gloria de Dios ya Adán no la tenía, la perdió. Entonces fue desgenerado el proyecto en Adán y por ende en nosotros, porque por Adán todos mueren, pero por Cristo Jesús somos todos vivificados. Por eso el Señor vino por misericordia y nos redimió pagando el pecado por su sangre en la cruz, y nos regeneró por su misericordia y por su Espíritu Santo,
El Señor nos está renovando de día en día, nos está restaurando, nos está reconciliando con Él, porque ahora el Espíritu Santo en mí me guía a toda justicia, a lo que es verdadero. Me dice que tengo que sacar las obras de la carne si quiero tener el Espíritu Santo, y yo lo hago y soy lleno de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me guía a donde tengo que hacer, y Él me dice y me enseña lo que tengo que decir. Pero si no tengo el Espíritu Santo en mí, es porque aún tengo mi espíritu, no más que yo hago las cosas a mi manera, y eso es rebeldía. Pero por eso hay que ser benigno. Por eso el Señor Jesucristo nos bendiga, para que entendamos que según la bondad de Dios, porque hermano, no te olvides, Dios es amable. Y aquí lo deja clarito, y en su amabilidad, en su bondad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que llega a usted, hermano, por fe en Jesucristo, por fe. Si hay muchos años que no entendíamos esto, no, y suelta tu lengua y va y lengua, no, si en ninguna parte en la Biblia dice que tiene y recibirá el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Ese texto no existe en la Biblia, hermano. Por eso entendamos bien, no le pongamos mayor presión al hombre, a los jóvenes, a los nuevos que no están en la Escritura, porque Dios nos va a pasar la cuenta. Bendito sea el Señor. Por eso dice Tito, según la bondad de Dios, hermano, Dios es amable. Primera de Pedro 2:3. Primera de Pedro capítulo 2 verso 3. Dice así: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero aquí, ¿quién está diciendo? El apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro, perdón. ¿Quién está diciendo? Leamos de antes, del verso 1 en adelante. Dice, desechando pues, ya ahora hay que seguir desechando entonces. Sí, pues si todo parte por ahí, yo no me puedo llenar del Espíritu Santo sin medida si no he desechado esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Pero quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a desechar la malicia? ¿Quién va a desechar el engaño? ¿Quiénes van a desechar la hipocresía? ¿Quiénes van a desechar las envidias? ¿Quiénes van a desechar todas las detracciones, todo lo que te aleja de Dios? ¿Quiénes lo van a desechar? ¿Y quiénes van a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a desechar lo malo y van a buscar lo bueno? ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos? Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Usted, hermana, usted, hermano, ¿ha comprobado que Dios ha sido bueno con usted? Hermana, hermano, ¿usted ha comprobado que el amor de Dios ha llegado a su casa, a su vida, con sus hijos, con su madre, con la situación que estamos, y durante todo el año le ha tenido paciencia, ha sido sufrido el Señor y también ha sido benigno con usted? ¿Ha sentido la bondad del Señor? ¿Ha comprobado en su vida la bondad del Señor? Y yo sé que me va a decir amén. Entonces, obvio, tiene que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Eso va a reflejar realmente si usted agradece la bondad del Señor. Porque dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Quién lo escribió eso? El salmista David en un momento de aflicción, que él no veía salida a su problema. Y dice, hubiera yo desmayado cuando yo veía que no había salida. Cuando entró a la cueva, que significaba que estaba cerrado, él estaba en una cueva, él estaba en problema, él estaba a punto de desmayar. Pero él creyó que los problemas se le iban a terminar, que iba a ser un momento en que iban a dejar de buscarlo. 8 años estuvo arrancando de Saúl, 8 años estuvo arrancando de Saúl, que lo quería matar. Escribió 8 salmos durante esos años que arrancó, que estuvo arrancando. De los 22 a los 30 años arrancó 8 años de Saúl. Y él sabía que se iba a terminar que no lo iban a matar. Él sabía que iba a ser rey, porque lo había ungido Dios como rey. Por eso dice, yo hubiera desmayado si no hubiese sabido que yo iba a ser el rey, que yo iba a ver la bondad del Señor cumpliendo lo que me dijo que me iba a hacer.
Él me ungió como rey a los 17 años y ya tengo 30 años y sigo arrancando. Pero yo sé que veré la bondad del Señor. Yo veré que se va a cumplir lo que el Señor me dijo por medio del profeta Samuel. Yo sé, veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Esta es la tierra. Y eso lo dijo a él. Él sabía que iba a ver la bondad del Señor. Eso lo sostenía, creyéndole en la fe de Jesucristo, lo mismo que detuvo y mantuvo firme a Moisés, lo mantuvo firme en su mano, lo sostuvo, porque dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Yo sé, no veo a Jesucristo aquí, no veo su mano, pero créame, hermano, qué rico lo que siento, porque es poder de papito, y yo sé que usted lo está sintiendo, y eso es Jesucristo, el autor y consumador de esta fe bendita, que por medio de la palabra está creciendo en usted, mi hermana anciana, en usted, mi hermano joven, porque Jesucristo en su amor, en su benignidad, te está dando una nueva oportunidad esta noche. Bendito sea el Señor. Hermano, si hemos gustado de la benignidad del Señor, de que Dios es bueno, de que Dios hace cosas útiles, ¿usted ha gozado de eso? ¿Lo ha comprobado? Bendito sea el Señor. El Señor fue bueno, y a veces decimos, hoy tantos problemas, que es difícil seguir al Señor, que es difícil, hoy que me ha costado, porque el amor es sufrido. No, si ya entendemos que no se trata de ese sufrimiento. Si vamos al libro de Mateos, capítulo número 11, bendito sea el Señor Jesucristo. Es tan rico el Señor, tan rica su presencia, es tan rico. Mateo capítulo 11, verso 30 dice así: estamos conociendo la palabra del Señor, pero conociendo más aún ese encuentro íntimo al Dios que inspiró esta palabra, al cual Dios es esta palabra. Mateo capítulo 11, verso 30 dice así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, es decir, mi yugo es bondadoso. ¿Cómo puedo devolver su enojo, su herida con bondad? ¿Cómo puedo ser útil a los demás? Si estoy enojado, ¿cómo voy a devolver? Si estoy herido, ¿cómo voy a ser bondadoso con los demás? Si me han hecho tanto daño, ¿cómo voy a ser útil a la sociedad? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, dijo una cantante. Hermano, Jesucristo puso la otra mejilla. Jesucristo nuestro Señor aguantó más que tú por amor a ti. ¿O no? ¿O que eres un ejemplo en la Escritura de todo lo que hizo el Señor por ti, sabiendo lo que le iban a hacer? Igual aguantó. Señor, ¿por qué? Porque el amor de Dios, porque Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios es útil. ¿O no ha sido útil para ti? ¿No ha sido bueno contigo? Y aún sabiendo todo lo que le iba a pasar. Mire la profecía de Isaías 50 que decía, Isaías 50 verso 6. Hoy día conversaba con mi hermano Lolito y le decía este texto. Y dice así, la profecía que hablaba de Jesús decía: de mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Voy a leer el verso 5, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. De mi cuerpo a los heridores, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Quién está hablando aquí? Jesús dijo: di mi cuerpo a los heridores, a los que me iban a herir. Yo les di mi cuerpo, yo se los pasé el cuerpo. Y dice: y mis mejillas también les pasé mis mejillas. ¿Y a quiénes les pasé mis mejillas? A los que me mesaban la barba. ¿Sabe, hermano, lo que significa mesar la barba? Imagínese, si su papá, su esposo tiene una barba, péquele la barba y tíresela.
desgárrele, sáquele todos los pelos de la barba, pégale un tirón, desgárrele, sáquele la barba. Eso es mesar, eso le hicieron a Jesucristo, tu Señor, mi Señor, y Él lo hizo porque su amor es sufrido, su amor es benigno, su amor es útil, y aguantó que viniera un pecador, un romano, y le pescara la barba y se la tirara y se la arrancara pelo por pelo. Imagínate, el Señor aguantó eso, y Él dio la mejilla para que le hicieran eso, para que le mesaban, para que le arrancaran la barba a tirones. Y si eso no es poco, hermano, dice, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Oh, bendito. Y esto, hermano, por favor entiéndame, y esto es la parte más vulgar de estos soldados. ¿Sabe lo que es un esputo? ¿Sabe lo que es un esputo? No es saliva, es cuando hacen ese gesto así como para juntar las flemas internas y escupirlo. Eso decían, ellos juntaban sus flemas y me escupían mi cara, y yo aún así las pasé por ti, hermano, hermana. Si eso no es ser benigno, si eso no es un amor útil, no tengo idea lo que es para ti. Ese es Jesucristo nuestro Señor, el cual esta noche el Señor nos dejó ejemplo en todo, de lo cual su amor hay que aplicarlo. Bendito sea nuestro Rey y Señor Jesucristo. Entonces nosotros hacemos los mártires. ¿Cómo puedo devolver su enojo, su herida con bondad? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser útil a los demás si me han hecho tanto daño? Si abusaron de mí, si me hicieron... Hermano, por favor, perdona. Deja que Jesucristo entre en ti, te ayude, pero tú tienes que tomar la determinación. Tú tienes que cortar. Tú tienes que desatar en el nombre de Jesucristo. Tú tienes que perdonar como Jesucristo te perdonó a ti. Es por eso el amor es sufrido, es benigno. Y este amor que estamos aprendiendo es por misericordia del Señor, porque estamos conociendo más al Señor Jesucristo. Jesús les bendiga esta noche, mis hermanos.